Queridas hermanas, queridos hermanos, les enviamos nuestros saludos. El día de hoy traemos un mensaje de los versículos bíblicos que estamos estudiando. Hoy nos corresponde el libro de Primera de Timoteo. El título de este mensaje es el ejemplo de un joven espiritual. Primera de Timoteo 4:12 dice: Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Bueno, querida iglesia, esto lo estamos haciendo bajo el formato de ilustraciones de bolsillo. Ya vamos por más de la mitad de el Nuevo Testamento. Vamos en el libro de Primera de Timoteo, como ya se los dije. Entonces, decíamos que el título de este mensaje es el ejemplo de un joven espiritual. Somos criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios. De acuerdo a esta nueva identidad espiritual, debemos actuar, debemos comportarnos, debemos ser luz en medio de las tinieblas espirituales que se filtran sobre este mundo. Debemos dejar todo tipo de perversidad, envidia y orgullo, alejarnos de toda contienda, separación, tentación y malos deseos. Esta carta o epístola fue escrita por el apóstol Pablo como consejos para un evangelista joven, exponiendo que por causa de su juventud nadie debía subestimarlo, nadie debía despreciarlo, ni minimizar de ninguna manera su doctrina, sino que por el contrario, incitaba a Timoteo para que fuera un ejemplo para los demás creyentes en Cristo, señalando que cuando los demás se enteraran de su forma de hablar y vieran cómo la integridad y honestidad está en su vida, esto los entusiasmaría a vivir como Él y conduciría a que todos estos, nacidos de nuevo, imitaran su carácter afectuoso y su confianza en el Señor Jesucristo. Como sabemos por la escritura bíblica, por la Biblia, por la inspiración divina, Timoteo era discípulo de Pablo. De acuerdo a la cronología bíblica, Pablo y Timoteo se conocieron alrededor del año 50 después de Cristo. Esta epístola, es decir, la primera de Timoteo, fue escrita alrededor del año 64. De este modo, cuando Pablo escribió esta carta, Timoteo era 14 años mayor que cuando Pablo lo vio por primera vez. Según las mismas escrituras, Pablo conoció a Timoteo cuando éste tenía una edad cercana a los 22 o 24 años aproximadamente. De tal manera que cuando él escribe esta primera carta, Timoteo tenía 36 o 38 años. Ya Timoteo tenía la edad y madurez suficiente para poder desempeñar los deberes y seguir las recomendaciones de un buen ministro de Jesucristo. Démonos cuenta que las escrituras no nos hablan de que en la práctica le fue concedido a un adolescente de 16 o 17 años el ministerio de la piedad, sino que por el contrario indican que esta tarea de cultivar los dones fue dada a una persona con madurez física y espiritual, portadora de la palabra de Dios como buen alimento espiritual.
Ahora, aclarando por medio de esta misma palabra divina, no debemos comenzar cuando ya estemos viejos y cansados, como estaba el apóstol Pablo en ese momento, sino cuando todavía gozamos de la lucidez, el vigor y la energía para ser eficaces en la predicación del Evangelio de Reino. Creo que las iglesias deberían considerar muy seriamente este asunto, sabiendo de antemano por la escritura bíblica que lo que requiere el mundo espiritual de Dios, el mundo espiritual de Dios, porque también hay mundo espiritual del enemigo, pero en este caso, lo que requiere el mundo espiritual de Dios son hombres y mujeres con cierto grado de madurez, y no de jovencitos que les falta preparación mental y espiritual, que les falta experiencia en el acontecer cotidiano por los caminos de Dios y de haberse sumergido en la doctrina verdadera de la Iglesia del Todopoderoso para este tipo de encargos ministeriales. En todo caso, como sabemos, no debe haber mano de hombre en este sentido, ya que el que llama, prepara y envía a estos siervos es el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Los consejos para la juventud, las orientaciones para hombres y mujeres de Dios respecto a estos compromisos hacia sí mismos y hacia los demás, nos dan un panorama de buenos ejemplos a seguir. Nos alientan como individuos nacidos de nuevo a seguir estos modelos de conducta. El día de hoy estamos estudiando parte de esa vida de Timoteo. Entonces observemos la vida de Timoteo. Los insto a leer las cartas que Pablo le escribe. En el libro de los Hechos hay una descripción más amplia acerca de lo que les estoy diciendo, es decir, de que cómo lo conoció, cuándo lo conoció, ya era cristiano cuando lo conoció, en fin. El amor espiritual hacia Dios y hacia los demás. La fe en que el Dios viviente cumplirá su palabra y sus promesas. La consagración que manifestamos como hijos del Altísimo. La lectura y meditación en su palabra viva y eficaz. La responsabilidad, la perseverancia y el seguimiento de estas advertencias harán de nosotros personas fortalecidas en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, dispuestas a encauzar todas nuestras facultades por las sendas del progreso espiritual. ¿Cuánto ánimo le daba con estas palabras Pablo a su hijo espiritual? Volvamos al versículo que estamos estudiando. Primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Qué palabras de aliento para él, qué palabras de aliento, de entusiasmo y de confianza tenemos también nosotros en este pasaje bíblico de las Escrituras. Los jóvenes encaminen su vida con presteza, diligencia y benevolencia, haciendo la voluntad del Padre. Adaptémonos a estos fundamentos espirituales. Sigamos las instrucciones que los grandes personajes de la historia bíblica dejaron registradas en estas escrituras. De ningún modo elabores argumentos en tu mente para expresar, hasta que esté viejo iniciaré las cosas del Señor, hasta que esté viejo entregaré mi vida a Él, hasta que esté viejo predicaré
y me haré un obrero por su causa. No, ahora es cuando tienes todos los atributos, la inteligencia, las herramientas. Ahora es cuando tienes la fuerza física y los valores necesarios y suficientes para servir y ser un ganador de almas. Ahora es cuando eres el indicado para asumir estos compromisos. La sabiduría verdadera, el entendimiento, la buena conducta, las buenas obras y el alejamiento del pecado vienen a través de un proceso de santificación, en el cual estamos inmersos nosotros, los hijos de Dios, gracias a la misericordia del gran yo soy. Este proceso en el que cada vez estamos más apartados del pecado es un trasegar por circunstancias difíciles, por pruebas y dificultades, por escenarios incluso de aparentes calamidades, de misteriosos designios por parte de Dios. No obstante, sin lugar a dudas, y como una promesa del bienaventurado y solo soberano, estas situaciones sirven para hacernos fuertes y valientes en las batallas espirituales que se avecinan. Amén. Gracias, Iglesia. Eso era todo por el día de hoy. Esperamos que esta palabra del Señor, eh, como dice la misma palabra, sea viva y eficaz y que sea como una espada cortante de dos filos que penetra el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las obras y las intenciones del corazón. Que esta palabra sirva para que cambiemos y nos mantengamos fortalecidos y fuertes en la fe del Todopoderoso. Amén.